vamos a continuar, como les mencionaba, con la clase de filosofía. Y hoy nos toca hacernos la siguiente pregunta. Dice acá, más chiquito, voy a presentarlo de nuevo. Dice la pregunta inicial del día. Vamos a esperar que cargue entonces para continuar. Dice, ¿qué tiene que ver la ética con el cuidado del medio ambiente? Bien, en eso estamos. Recordemos que hemos estado viendo ética, recordemos que la ética es la filosofía de la moral, es una filosofía práctica que va a tratar sobre los temas de la decisión humana, bien, sobre la libertad, sobre también el tema de la igualdad y sobre todo aquello que nosotros tratamos como bueno o como malo. ¿Ya? El punto de inflexión ahí, la centralidad de la decisión moral siempre está entonces en la ética. Vamos atrás. Veamos entonces el tema del ingreso a la plataforma. A la plataforma. Un poquito picado parece, pero espero que no tanto. ¿Ya? Vamos a poner acá. Tengo que ingresar a la plataforma. No, es el otro correo. Yo voy. Es el correo del colegio, no el correo. Ya. Ahora sí, ya vamos. Vamos a entrar aquí a la clase, vamos a entrar un poquito más. Cuarto medio, acá está. No, este es el otro en clase. En la clase. Acá está. Está más abajo, ¿verdad? Que hoy día me tocan varias clases. Ya, aquí está. Bien, vamos a leer un poquito entonces nuestro objetivo que está acá. Dice, formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad. ¿Ya? Nuestra actividad dice, analizan el problema ético-político del medio ambiente, dialogan respecto a ejemplificaciones del contexto y escriben una propuesta. Bien, nuestros indicadores de hoy son, analizan el problema ético-político del medio ambiente, utilizando conceptos de diversas perspectivas filosóficas. Analizan dilemas éticos a partir de distintas perspectivas filosóficas y participan en diálogos respecto de dilemas éticos significativos para su contexto. Bien, en eso entonces estamos. Recordemos acá que tenemos nuestro pequeño esquema, ¿ya? La ética siempre es filosofía práctica, son asuntos relativos a la decisión humana, como la libertad, el discernimiento y por supuesto la acción cotidiana. Mucho tiene que ver la ética, como lo hemos visto, con lo bueno y con lo malo, con aquella decisión que es una decisión, por supuesto, objetiva. Esto hay que tenerlo bien claro. ¿Ya? Las decisiones éticas siempre son objetivas porque determinan, vamos a ponerlo acá, decisiones éticas siempre son objetivas porque determinan lo bueno o lo malo de cada decisión. Eso es muy importante. Cuando yo determino, por ejemplo, que algo es bueno o algo malo, siempre va a ser una cuestión objetiva finalmente. Aquello que yo determino que es bueno o malo está determinado, está siendo determinado. ¿Ya? Eso es muy importante. Siempre en la ética estamos nosotros en el centro. Y alrededor está la sociedad, la cultura, la identidad, los valores,
la ley y el orden que van entonces a proponernos ciertas perspectivas morales, pero está en la ética, el cómo nosotros decidimos qué elegir. Por eso la ética, como dice acá, reflexiona sobre la moral. La ética es la filosofía moral, no se olviden de eso. La ética es la filosofía moral, lo voy a poner acá. La ética es la filosofía moral. La ética es la filosofía moral. Muy importante, muy importante. Existe entonces la cultura, como lo habíamos visto antes, la cultura y sus valores, mientras que la ética, vamos a poner aquí, ética, va a reflexionar sobre esos valores. No siempre tienen que estar de acuerdo, ¿no? Hay algunas cosas que la misma sociedad a mí me va a determinar que a veces son un poco dañinas incluso, ¿ya? Pero está en la ética, donde yo voy a decidir, donde yo voy a ser crítico para pensar entonces la moralidad, ¿ya? De ahí nos preguntamos, por ejemplo, como en las clases anteriores, si está permitido copiar en una prueba. O nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Dónde? Voy a poner acá. ¿Dónde está la responsabilidad con el medio ambiente? Tiene que ver con los individuos, o con la sociedad. Vamos a ver qué lo dice el chat acá abajo. ¿Ah? Claro. Bien, vamos a continuar acá. Una cosa importante y otra pregunta que nos podemos hacer a partir de los contenidos es lo siguiente. Y fue con la pregunta que comenzamos con el paralelo. ¿Ya? Pregunta. Si tuvieras la oportunidad, ¿irías a votar? Con eso empezamos la clase anterior. Si tuvieras la oportunidad, ¿irías a votar? Bien, recordemos que en nuestro país el voto es algo opcional, ¿no? No es algo obligatorio. Uno puede decidir ir o no ir. Bien, pero ese valor de ir o no ir, o de tener la libertad de desentenderse, por ejemplo, de las decisiones políticas locales, no sé si sea algo moralmente correcto. ¿Ya? No sé si lo sea. Por lo menos éticamente, uno debería decir que sí, ¿no? Que sí tiene que ir. Pero muchas veces la sociedad como tal, como la conocemos, ¿ya? nos implica pensar que nuestra individualidad, ¿ya? es superior, por ejemplo, a cualquier deber político o cívico. ¿Mm? No sé si ustedes hubieran ido a votar o no, pero ese es un gran problema. ¿Ya? Claro. Muy bien. Ahí, acá dicen en el chat que a veces hay mucha desinformación, ¿no? Ya, eso también es correcto. ¿Ya? El votar por el azar, ¿ya? No es algo muy recomendado, pero sí tener cierta perspectiva ética. Vamos a poner acá, tener cierta responsabilidad ética sobre la elección de nuestros representantes, a pesar de que existe una cierta
No, existe una moralidad individual que nos permite desentendernos de las cuestiones políticas. Eso es demasiado neoliberal. ¿Ya? Claro. Tener esas perspectivas, por ejemplo, sobre votar por alguien que me cae bien o por alguien que conozco, también está contrario a la política en sí. ¿Ya? Para pensar estas cosas, tenemos que ver qué es lo que es la política. Tenemos que reflexionar sobre eso antes de reflexionar sobre, por ejemplo, nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Una condición muy importante, vamos a anotarlo acá, una condición muy importante para la moral es tener un concepto, lo voy a poner, un concepto de lo político. Es muy importante esto, lo político, donde se juegan entonces los principios y valores que tendrá la sociedad. Esto es importante. ¿Ya? Lo político donde se juegan los principios y los valores que tendrá nuestra sociedad. La pregunta es si uno se puede desentender de eso, ¿no? O estar fuera de aquello. Vamos a ver entonces un pequeño video acá sobre un filósofo, ¿ya? Un filósofo francés que se llama Alain Badiou. Ahí está su nombre, Alain Badiou se escribe. ¿Ya? Y él nos va a proponer una nueva mirada sobre lo político que lo vamos a revisar a continuación. ¿Ya? Así que muy atentos a lo que nos proponga el video. Lo voy a pausar acá. Pongan mucha atención porque el video está en francés. ¿Ya? Espero que lo hayan podido ver, entender, porque en la primera parte me parece que los subtítulos estaban un poquito borrosos. ¿Ya? Pero era también por la velocidad del internet. ¿Qué nos dice Alain Badiou? Vamos a poner acá abajito. ¿Qué nos dice Alain Badiou? ¿Qué nos dice? Veamos acá. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Alain Badiou? Vamos a poner acá. ¿Qué nos dice? Ahora sí. ¿Qué nos dice? Badiou. ¿Ya? Respecto a la política. Lo primero. ¿Ya? Lo primero, veamos acá, el chat. ¿Ya? Vamos recordando, lo voy a hacer acá. ¿Ya? Lo primero que dice Alain Badiou es que la política es un procedimiento, la política es un procedimiento de la verdad y su posibilidad, de la periquí y la posibilidad, ¿ya? Y que sobre todo se asocia a estos dos valores, ¿no? Verdad y posibilidad, ¿ya? Para distinguirlo, nos dice más abajo nos dice que debemos entender que desde Maquiavelo, desde Maquiavelo, que la política se ha entendido como el arte de mentir o embaucar.
embaucar, ¿ya? El arte de mentir, ¿ya? Sin embargo, Badiou la asocia con el amor y la verdad. Ojo acá, ojo acá, ojo acá, ¿ya? Generalmente, nosotros nos hemos quedado o nos han enseñado esta definición, ¿no? De que la política se ha entendido como el arte de mentir. Y ahí muchas veces nos quedamos. Sin embargo, cuando Badiou dice que se asocia con el amor y la verdad, es porque debemos superar y entender de que cada decisión es política. De hecho, amar es político. Es una decisión política, ¿ya? Cuando lo asociamos con el amor, yo creo que lo asocian también muchas veces a nuestras perspectivas más personales. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la conquista de la pareja, muchas veces incluso lo asociamos al orden de la mentira, si ustedes se fijan. ¿Ya? El orden de mentir, el orden de embaucar, por ejemplo, ¿ya? El orden de, comillas, engrupir. Sin embargo, Alain Badiou nos dice que el amor tiene que ver con algo político, algo que tiene que ver con verdad, con posibilidad también, ¿ya? Y sobre todo, y después lo destacó el mismo autor, sobre todo con el sentido de justicia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la política se debe distanciar, ¿ya? del antiguo régimen. Antiguo régimen. ¿Qué quiero decir con eso de antiguo régimen? Se lo voy a decir al tiro. ¿Ya? Las formas donde, voy a poner aquí, en el antiguo régimen es lo siguiente. Las formas donde el sometimiento era arbitrario, ¿ya? Era arbitrario, ¿sí? Y las personas no eran dueñas de sí mismos. Por ejemplo, si nosotros nos quedamos con solamente que la política es el arte de mentir, ¿ya? Nunca vamos a saber de dónde vienen las decisiones o nunca vamos a saber quiénes son las que las toman. ¿Ya? Por eso, cambiar, nos dice Alain Badiou, sobre nuestra perspectiva de política. ¿Ya? Tiene que ser una política que se asocie con el amor, con la verdad y también con el sentido de justicia. ¿Ya? ¿Para qué? Para dejar un antiguo régimen donde las formas de sometimiento eran arbitrarias y las personas no eran dueñas de sí mismas. ¿Ya? La política debe hacer, ¿ya? Orientada por el sentido de justicia. Entonces debe proponer la libertad de los individuos y las colectividades. Muy importante. ¿Ya? Abandonar este sentido de que la política es solo mentir. ¿Ya? Asociarla al amor, a la verdad, a la justicia. Abandonar entonces el régimen político anterior que nos decía que el poder, por ejemplo, era arbitrario y las personas no eran dueñas de sí mismos. Bien, recordemos, por ejemplo, de dónde nacen los actos políticos, ¿ya? Para desentenderse, para alejarse, por ejemplo,
de los regímenes políticos antiguos donde el poder venía de Dios, ¿no? Venía, por ejemplo, de algo divino, ¿ya? Cuando descubrimos que no, cuando descubrimos que eran los seres humanos los que se dan y se otorgan el orden, ¿ya? Descubrimos que la política debe orientarse por el sentido de justicia, ¿ya? Y proponer, por supuesto, la libertad de los individuos, que esto es muy importante, y de las colectividades. ¿Cómo? A través de estas orientaciones, ¿no? El amor, la verdad y la justicia, ¿ya? Sobre todo también en el sentido de nuestras políticas para amar, ¿ya? No podemos seguir amando pensando de que una política sobre el amor tiene que ver con la mentira o con embaucar, por ejemplo, sino que tienen que ser políticas sobre el amor, sobre la verdad y la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de dónde viene, y no podemos someter al otro, sino que tiene que ser un sentido de justicia en cuanto a individuos y en cuanto a colectividades. ¿Bien? Muy importante esto, muy, muy importante, chiquillos. Tratemos de contestar las preguntas que salen al lado. Veamos acá. Dice, según Badiou, ¿hacia dónde se debe dirigir la acción política? Ya, la acción política tiene que ser dirigida entonces por la justicia, por la verdad, por el amor y por la posibilidad. Dice acá, ¿la política es solo teoría o una propuesta práctica? Ya, tiene que ser una propuesta práctica. Recién aludimos, por ejemplo, a las políticas que tenemos para amar, donde no podemos seguir pensando de que amar solamente es embaucar, ¿no? O comillas, engrupir, como lo decimos en chileno. Dice, ¿cuál será el viejo orden a la cual se refiere la política revolucionaria? Bien, el viejo orden es donde nosotros no sabemos de dónde viene el poder o no tenemos la posibilidad de elegir ese poder, ¿ya? Fíjense en el problema de acá, de acá. Y cómo comenzamos, cómo comenzamos. Cuando nosotros no tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de elegir o de informarnos, ¿ya? O de estar presentes en el mundo político, le damos razón a este viejo orden donde lo arbitrario, donde solo algunos son los que tienen el poder, donde por ejemplo, nosotros no podemos elegir nuestras formas de vida, ¿ya? No sé si ese viejo orden le suena a los 30 años en Chile, ¿ya? O la referencia por ejemplo, a, eh, a los regímenes políticos que nos han tenido sometidos hasta nosotros. Ahora recién, ¿ya? Son los grupos humanos, las colectividades, las personas independientes de los partidos políticos que están entonces presentes ahora, y presentes sobre todo con este sentido de verdad, de justicia social, ¿ya? Y de amor, por supuesto, ¿ya? Fíjense que en estos 3 minutos 23, Alain Badiou, bien, nos cuestionó todo lo que nosotros sabemos de política. Por eso es tan entretenido también hacer filosofía, porque tú te cuestionas muchas cosas. Y una cosa es cuestionarse cuál va a ser nuestro sentido de justicia y cuál va a ser nuestro sentido de política, ¿ya? Ahora vamos acercándonos al tema, al tema, al tema. Vamos entonces a escribir otra cosa acá, acá, cosa acá. ¿Qué sentido tendrá? ¿Qué sentido tendrá? Vamos a ver. ¿Qué sentido tendrá cuidar la naturaleza? ¿Ya? Naturaleza. Ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Bien, vamos a ver otro videito acá de otro filósofo que es Jean-Paul Sartre, que también es un filósofo francés, pero él vivió un poco antes, su actividad filosófica fue más bien en los 60, 70, ¿ya? Y él que está acá, aquí tiene un ojito para allá y un ojito para el otro, ¿ya? Sartre fue muy importante para la filosofía existencialista y sobre todo, para pensar que la libertad, ¿ya? Sartre piensa entonces que la libertad, ¿ah? Libertad es responsabilidad. Vamos a ver qué más piensa Sartre en nuestro pequeño video que está acá. Vamos a pausar. Bien, bien, bien. Decíamos entonces con Badiou
que la libertad, o sea, que la política tiene que ver con la verdad, la posibilidad y la justicia. ¿Ya? Jean-Paul Sartre también nos dice que la libertad es una responsabilidad, pero Sartre nos pone en otra perspectiva, donde la libertad, tal como dice él, es una condena. Fíjense acá. Todos los días, elegimos quiénes somos. Y no podemos ya atribuir a otro quiénes somos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo no puedo decir que yo soy así, yo soy así, así, por ejemplo, por mi crianza. ¿Ya? No puedo desentenderme así. ¿Ya? Quédame como soy, dice aquí, tampoco. ¿Ya? Yo soy así, quédame como soy, quieranme como soy. ¿Ya? Y no puedo, sobre todo, abandonar mi libertad. No se puede abandonar nuestra libertad. Abandonarla sería actuar de mala fe. Por ejemplo, en el mismo video decía, ¿no? Había una esposa que quería casarse con otro, ¿no? Y le encargó a el amante que matara a su esposo. Sin embargo, para el ser de esa persona, ¿ya? De esa mujer, ¿ya? Termina siendo la esposa siempre de otro. Y eso es lo que le va a definir durante la vida. Fíjense entonces lo complicado que es. Sartre también nos dice que no hay Dios, o no hay naturaleza humana. ¿Ya? El ser humano es pura posibilidad. El ser humano es pura posibilidad. ¿Ya? Eso es lo que nos va a decir Sartre. ¿Ya? La mala fe es actuar así, desentendiéndose de nuestra libertad. Y eso es lo que nos dice Sartre acá. Muchas veces los seres humanos decimos no, que lo haga otro, que otro me defina, ¿ya? Pero eso es bastante peligroso y es bastante también inocuo, porque siempre vas a estar tú eligiéndote a ti mismo. ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de cuidar la naturaleza y hablamos sobre que la responsabilidad está en otro, no, la responsabilidad está en nosotros. No podemos actuar de mala fe en ese sentido. Sigamos acá, dice, para Sartre la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay Dios o no hay naturaleza humana previa a nuestras acciones. Esto quiere decir que no hay esencia humana, dice acá. Sí, eso es mala fe. Muy bien. ¿Ya? Excelente. Esto quiere decir que no hay esencia humana. Se va construyendo en las decisiones que tomamos cada instante. Según Sartre, no existe, uno existe y luego se inventa a sí mismo a través de las decisiones que toma. ¿Será que en nuestro camino tomamos decisiones sobre los valores morales que nos rigen? ¿Ya? Es nuestra responsabilidad construirnos a nosotros mismos, nos dice también Sartre. No podemos actuar de mala fe diciendo que todo lo que somos es culpa de otro, porque todos los días nosotros vamos tomando decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, con respecto a la política en Chile. ¿Ya? Los chilenos no pueden actuar de mala fe diciendo que no eligieron, por ejemplo, a nuestros gobernantes. Nosotros fuimos los que lo elegimos, ¿ya? Independiente del voto que tuvimos, que ejercimos. Fue nuestra sociedad la que generó que aquel individuo de brazos cortos, ¿ya?
nos liderara en este momento. Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de quitarlo o de cambiar el rumbo de la política en nuestro país con cada decisión que tomamos. Y ustedes también tienen esa responsabilidad, ¿ya? Aunque sean menores de edad, ¿ya? Tendrán esa posibilidad y también la tienen en este momento. Bien, hay una frase del filósofo Horacio, ¿ya? Un filósofo latino romano, que dice lo siguiente, y quiero que ustedes también se la aprendan, Después se los voy a escribir en latín, que ahora no me lo sé, ¿ya? Pero es, humano soy, ¿ya? Humano soy, ¿ya? Soy, nada me es ajeno. Eso es muy importante. Como somos seres humanos, ni la política, ni la ciencia, ni la astronomía, por decir algo, no es ajena. Todo está dentro de nosotros. Por eso es importante no actuar de mala fe, sino que tomar en cuenta, tomar nuestra libertad, asumir nuestra libertad, asumir nuestra libertad, ¿ya? No desentendiendo, no por egoísmo, sino porque en cada decisión, fíjense en el peso de esto, en cada decisión, elijo, ¿ya? Por toda la humanidad. Como soy humano, cada decisión es una decisión consciente y es una decisión donde yo elijo por toda la humanidad. O sea, fíjense en lo que les voy a decir ahora, el camino que ustedes elijan, el camino que ustedes elijan, ¿ya? Tiene que ser un camino que la humanidad entera, piense que es el camino correcto. Eso es importante, ¿ya? Si uno elige, por ejemplo, ser profesor, como en el caso de nosotros, ¿ya? Elige también de que la educación es lo más importante en el mundo. Elige que la filosofía es lo más importante en el mundo. Elige que el lenguaje es lo más importante del mundo, ¿ya? Cuando ustedes elijan una carrera universitaria tienen que pensar en eso. Yo elijo esto porque para mí es lo más importante del mundo. Y como soy humano, ninguna decisión me es ajena. Debo entender entonces mi saber para ponerlo también al servicio de los otros seres humanos, ¿ya? Eso es hacerse cargo de la libertad que tenemos, que nos es otorgada, podrán pensar algunos religiosos, ¿ya? Pero está ahí, llamándonos. Bien, veamos acá, dice las preguntas. ¿Somos totalmente responsables de lo que somos o actuamos de mala fe engañándonos a nosotros mismos? ¿Ya? Cuando le echamos la culpa a otro sobre lo que somos, eso es actuar de mala fe. Dice, ¿es capaz de actuar libremente un policía o solo debe cumplir el rol asignado por la sociedad? ¿Ya? Cuando un policía, por ejemplo, se desentiende de su libertad personal y se justifica, fíjense lo que estoy diciendo, se justifica solo por el hecho de seguir órdenes, está actuando de mala fe, porque perfectamente puede desentenderse de esas reglas que le pueden parecer injustas, ¿ya? Actuar de mala fe es desentenderse de esa libertad que todos tenemos y decir, por ejemplo, no, yo solamente sigo instrucciones, o no, yo solamente sigo lo que me dicen los superiores. Eso es actuar de mala fe. Eso es también antiguo régimen, si ustedes se fijan. Y sobre el medio ambiente, veamos acá. ¿Somos capaces de tomar decisiones o actuamos de mala fe sobre lo que nos compete en el medio ambiente? Esa es una buena pregunta, si es que nosotros estamos tomando decisiones conscientes y libres sobre lo que provocamos en el medio ambiente, ¿ya?
Veamos acá más abajo. Vamos a visitar a otro filósofo. Él es Hans Jonas. ¿Bien? Dice, ¿la responsabilidad medioambiental es un asunto ético, individual, o un asunto político, social? Esa es la pregunta clave que tenemos que ir respondiendo. Veamos acá lo que nos dice Hans Jonas. Vamos a poner acá Hans Jonas. También contemporáneo de Sartre. Hans Jonas. Jonas. Vamos acá. Toda la gente. Dice, tómese por ejemplo la tremenda vulnerabilidad de la naturaleza, sometida a la intervención técnica del hombre. Veamos acá. Una vulnerabilidad que no se sospechaba antes de que se hiciese reconocible en los daños causados. Este descubrimiento, cuyo impacto dio lugar al concepto de la incipiente ciencia de la investigación medioambiental, la ecología, modifica por entero el concepto de nosotros mismos como factores causales en el amplio sistema de las cosas. Esa vulnerabilidad pone de manifiesto, a través de los defectos, que la naturaleza de la acción humana ha cambiado de facto y que se le ha agregado un objeto de orden totalmente nuevo, nada menos que la entera biosfera del planeta, de la que hemos de responder, ya que tenemos poder sobre ella. ¿Qué nos dice Hans Jonas? Nos dice que nosotros somos responsables del medio ambiente. ¿Ya? Somos responsables, porque la tecnología y la técnica ¿ya? Han tomado todo el medio ambiente y por ende han ampliado nuestra esfera de poder, y responsabilidad. Dice, existe un concepto de responsabilidad de todo diferente. Yo me siento responsable primariamente, no por mi comportamiento y sus consecuencias. Fíjense acá que es lo que hemos visto con ética. ¿Quién nos va a ampliar entonces Hans Jonas? ¿Ya? Sino por la cosa que exige mi acción. Mi responsabilidad, por ejemplo, por el bienestar de otros, no examina solo los propósitos dados del acto en el que respecta a su admisibilidad moral. ¿Ya? No solamente es la moral, nos dice Hans Jonas, sino que obliga a realizar actos que no tienen otro propósito que ese fin. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la moralidad se juega también, vamos a ponerlo acá, la moralidad se juega no solo en las acciones, ¿ya? En las acciones más comunes o prácticas, sino que tiene que ver con hacerse cargo del otro, que en este caso es la naturaleza. Muy importante. Aquello por lo que soy responsable está fuera de mí, dice Hans Jonas. ¿Ya? No solamente está dentro de mí, sino que también está fuera. Fíjense acá que hay un quiebre, ¿no? A veces nosotros intentamos ser responsables solamente de nuestras decisiones, pero también, nos dice Hans Jonas, somos responsables de lo que está fuera, ¿ya? Somos responsables también del otro, ¿ya? Pero se halla en él mi campo de acción de mi poder, dice, remitido a él, amenazado por él. Ello contrapone al poder su derecho a la existencia, partiendo de lo que es o puede ser, y mediante la voluntad moral, lleva al poder a cumplir su deber. Esa cosa es mía, porque es el poder mío, dice, y tiene una relación causal precisamente con esa cosa. En su derecho intrínseco, lo dependiente se convierte en lo que mandata, y en su causalidad, lo poderoso se convierte en lo obligado. El poder se vuelve objetivamente
responsable de lo que ha sido encomendado de ese modo, y en virtud de la toma del partido por su sentimiento de responsabilidad, queda comprometido afectivamente. En el sentimiento lo vinculante encuentra su vinculación a la voluntad subjetiva, pero la toma de partido del sentimiento tiene su primer origen no en la idea de responsabilidad general, sino en la bondad propia y conocida de la cosa, la bondad que afecta a la sensibilidad, que abochorna al puro egoísmo del poder. Por una parte, la demanda de la cosa es la falta de garantía de su existencia, y por otra, la conciencia moral del poder, en su debido de su causalidad, se conjuntan en el afirmativo sentimiento de responsabilidad del yo activo, que engloba ya siempre el ser de las cosas. ¿Ya? Aquí Hans Jonas nos dice lo siguiente. La sensibilidad frente al otro, que puede ser mi prójimo, ¿ya? Como también la naturaleza es el acto moral. Esto hay que tenerlo bien claro. De la naturaleza, y aquí vamos a empezar a cerrar, de la naturaleza de los actos y el poder, ¿ya? Y sobre cómo, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos que hacernos cargo de cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha avanzado la técnica, y cómo en el futuro nos vamos a hacer responsables de algo que quizás, aquí está Hans Jonas, lo escribí mal, era con H, era Hans Jonas, ya, cómo en el futuro nos vamos a hacer responsables de algo que quizás no hicimos nosotros, pero, ahí está, Hans Jonas, pero que de todas formas tenemos que eh, hacernos responsables, ¿ya? Chiquillos, de todas formas, Dylan, queda el video, todo queda en el mismo video, sobre los apuntes que hemos estado tomando, tanto del primer video, ya, de Alain Badiou, como también del video de Jean-Paul Sartre, que estaba acá, de filosofía de 8 bits, ya. Queda todo registrado de todas formas. A mí lo que me gustaría en esta mañana es que nos quedáramos conscientes de esto, de lo siguiente, ¿ya? Somos responsables de la naturaleza a pesar de quizás no intervenir mucho en ella, ¿ya? Somos responsables con acciones pequeñas y lo más importante es la sensibilidad frente a la naturaleza y frente también al otro. Entender que nuestro poder como seres humanos, que hemos tomado toda la naturaleza, ¿ya? Tiene que ver con la responsabilidad sobre el medio ambiente. Eso es muy importante para Hans Jonas. Para Sartre, nos dice que somos libres, que no hay un Dios que nos va a determinar las acciones. ¿Ya? Yo no puedo decir, por ejemplo, ay, Diosito, sálvame de esto. No, somos nosotros los que nos salvamos. Si es que dejamos las acciones afuera por otro, es actuar de mala fe. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿ya? Yo soy entonces, en la medida que tomo mi libertad por las astas, porque soy humano y nada me es ajeno. ¿Ya? Esto es muy importante para Sartre, Y también vimos a Alain Badiou y su concepto de política, que tiene que ver con no mentir, sino que orientar todas nuestras acciones por el régimen de la justicia, del amor y la verdad. Así estamos. Tenemos varios conceptos. Ya vamos a recordarlos después, en la próxima clase. ¿Ya? Claro, eso es actuar de mala fe también. Decir de que existe un diablo que me determina nuestras acciones. ¿Ya? Somos nosotros, libremente, la que las elegimos. ¿Ya? Y por eso también, que lo tienta el cuco. No. Usted puede ser su mismo cuco, Natalia. ¿Ya? Ya, chiquillos, son las 9:30. Nos vamos a comenzar entonces a despedir y nos vemos en la próxima clase. Nos queda muy poquito para la prueba, muy poquito. Así que a ver de nuevo el video si es que no me quedó claro, sacar los apuntes, que es muy importante, y nos vemos entonces
la próxima semana con Chao, nuevos profe. contenidos. Chao, 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 chiquillos. Adiós. Nos vemos, nos vemos. Chao, profe. Háganse cargo de su estudio. No actúen de mala fe. No actúen de mala fe. Háganse cargo de su estudio. Chao, 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 chao. ¿Ya?